Hoy estamos a casi 4 meses de las elecciones locales y regionales, donde elegiremos más de 1.100 alcaldes, 32 gobernadores y elegiremos además alcaldes de las ciudades capitales. Y les quiero hablar de cómo funciona el Estado. En lo fundamental, el Estado colombiano está diseñado para que funcione de forma mafiosa. Los órganos de control son de la coalición de gobierno. No hay un sistema bancarizado, entonces los candidatos a alcaldías y gobernaciones terminan empeñando su administración a privados, legales o ilegales, no tienen capacidad de maniobra. Hay partidos que venden avales, 200 millones de pesos puede valer un aval, y nuestros organismos electorales son terriblemente deficientes y politizados. Por ejemplo, Colombia no tiene un tribunal electoral. Por ejemplo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso. Es que yo elijo a mis amigos para que me vigilen a mí. Totalmente ineficiente. Primera explicación, el periodo preelectoral y electoral. Un candidato de cualquier alcaldía puede ser de una ciudad intermedia de 100.000 habitantes, puede ser un pequeño municipio o puede ser una gran ciudad. Primero tiene que ir a negociar el aval con un miembro de un partido político. Si es un candidato muy conocido, les piden apoyo participativo y burocrático, o en otro caso les cobran por el aval. En ese caso puede valer hasta 200, 300 millones de pesos la compra de un aval. Incluso hay candidatos que les encantan las coaliciones y que tienen 3 o 4 o 5 avales y están negociando cargos burocráticos y la compra del aval. Algo más dramático, que en principio parecería que defendería la democracia, es el famoso, o son los famosos movimientos que recogen firmas. Y esto se hace, son candidatos tradicionales, súper conocidos, que van a tener avales de todos los partidos, pero esto se hace para hacerle trampa al sistema electoral, porque cuando usted recoge firmas puede comenzar la campaña 2 o 3 meses antes y así, como se dice popularmente, mamarle gallo al sistema electoral. Fíjense ustedes el caso de Germán Vargas Lleras, en su momento en las presidenciales. Aunque tenía el aval de Cambio Radical, él dijo que iba a recoger 5 millones de firmas para llenar todo el país de vallas, de propaganda, de gente con camisas y así poder ganarle ventaja a los otros candidatos. Ese es el primer momento, cuando tú consigues el aval, vas y buscas plata para pagar ese aval, quedas empeñado con ese partido político y luego, que es el segundo momento, tienes que conseguir plata para la campaña electoral. Luego viene un segundo momento, que es la campaña electoral, y aquí pasan dos situaciones. Por un lado, hay unos topes en las campañas electorales. Esos topes, en general, son burlados fácilmente porque el sistema colombiano no está bancarizado. Se dice, no, son 700 millones, 800 millones, pero hoy la gobernación de La Guajira puede valer 3 o 4 millones de dólares. El ñoño Elías en su momento se gastó 15.000 millones de pesos para una campaña a Senado, así que nadie vigila los topes. ¿Qué es lo que pasa? Que el candidato, usted como ciudadano o yo no tengo 3.000 millones de pesos para competir por una alcaldía en Jumbo o en Palmira o en Bello, Antioquia, no los tengo. Entonces, además de empeñar mi candidatura, mi ejercicio ya en la alcaldía o la gobernación con el partido político, lo tengo que empeñar con privados, que los hay de dos tipos. Los privados legales, empresarios, contratistas, que piden el 10 hasta el 25% en los contratos, o los privados ilegales, que son narcos, que es cuando financian literalmente campañas. En ambos casos, el efecto es el mismo, cooptan el Estado y se vuelve un Estado corporativo. Así, cuando el alcalde, el gobernador, llega, tiene una deuda de 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, y lo primero que tiene que hacer es pagar las deudas al partido político, que generalmente se lo piden puestos burocráticos, y a los contratistas. ¿Cómo se pagan las deudas? Pues obviamente con contratos. ¿Y los contratos a qué están inscritos? En el plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo aprueba el cuerpo colegiado, en el caso de alcaldías, los consejos municipales, y en el caso de departamento, las asambleas departamentales. Entonces, lo que tengo que hacer yo es además ir a cooptar a ese cuerpo colegiado y coger a los concejales y decirle, mire, te ofrezco tantos contratos o te ofrezco tantos puestos laborales y tú me apoyas el plan de desarrollo. Y entonces, el alcalde o el gobernador elige las mesas directivas de ese consejo o asamblea de diputados. Y saben que esos mismos cuerpos colegiados son los que eligen los órganos de control, Contraloría y Personería. Por ejemplo, ustedes sabían que el actual Contralor de Bogotá
fue el gobernador de Boyacá, está metido en el escándalo de Odebrecht, pero como es muy amigo de Cambio Radical de Vargas Lleras, que hace parte de la administración de Enrique Peñalosa, lo eligieron. Es decir, la administración eligió a un amigo para que lo vigile. Entonces los órganos de control no existen, terminan siendo de la coalición de gobierno. Y ustedes me van a decir, ¿y la Procuraduría? Pues yo les hablé del senador al que uno va y le negocia el aval. Pues el senador neutraliza a los procuradores regionales, que generalmente son puestos a dedo para que no pase nada. No funciona Procuraduría, no funciona Contraloría y no funcionan personerías, porque son de la coalición de gobierno. Luego viene una tercera parte. Entonces ya hablamos de la entrega de avales, de cómo le hacen trampa al sistema electoral, hablamos de los organismos de control que en la vida real no existen, hablamos de cómo los alcaldes y gobernadores empeñan sus administraciones a privados, legales o ilegales, es una democracia corporativa, y ahora pues obviamente nos falta hablar del órgano electoral, lo que llaman órgano electoral. Y aquí sí es que esto es un desastre absoluto. La cabeza del órgano electoral, hay como 3 cabezas, pero una de las cabezas es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene presupuesto propio, depende de la registraduría, no tiene delegaciones regionales, es decir, no puede investigar nada in situ, pues no tiene cómo hacerlo. Entonces los magistrados se enteran después de que ocurren los hechos, les llegan las denuncias, pero además es un cuerpo politizado, porque lo eligen los propios partidos políticos. Yo elijo a mis amigos para que me investiguen y que entonces, ¿qué significa que no me investiguen? Entonces, en el Consejo Nacional Electoral no pasa nada, y pasa lo que ustedes vieron con las campañas que pasó en sus momentos presidenciales con el tema Odebrecht, no sancionan a nadie, etc. No pasa nada. Luego está la registraduría, que la registraduría es una cosa absurda, porque la registraduría en Colombia organiza elecciones, lidera el conteo, entrega los resultados, y es la encargada de contratar todos los supernumerarios o todos los contratistas para organizar las elecciones. O sea, una sola entidad hace todo eso. Eso obviamente en cualquier país democrático que genera muchísimas dudas. Ese fue el debate, por ejemplo, que dimos en la Fundación Paz y Reconciliación con los famosos formularios E14. ¿Se acuerdan lo que les contaba del salto del canguro, de cómo modificaban los votos, que aparecían y desaparecían milagrosamente votos? Y, por ejemplo, el registrador y el Consejo Nacional Electoral demoraron la auditoría a los software electorales, que lo iba a hacer una empresa llamada IFEX, y no lo hicieron. O sea, hoy no sabemos si hay auditoría o no hay auditoría a 4 meses de elecciones. Pero le falta un pedazo, y es la famosa sección quinta del Consejo de Estado, que también es muy politizada, que fue, por ejemplo, los que sancionaron a Ángela María Robledo o Antanas Mocus, cuando a todas luces es un órgano también politizado. O sea, nosotros no tenemos tribunal electoral. Entonces, no tenemos un sistema bancarizado y tenemos mucho flujo económico, tenemos partidos que los partidos no escogen los candidatos, sino los candidatos escogen los partidos negociando avales. Tenemos un gran entramado de órganos de control que no funcionan y tenemos un sistema electoral podrido. Conclusión, nuestro sistema político es podrido, por eso estamos en las que estamos. Y les tengo una ñapa en todo esto. En estrategia militar hay una cosa que llaman las trampas cazabobos. En temas electorales también las hay. El gobierno de Iván Duque, como todos los gobiernos anteriores, anuncian una cosa que llaman el plan elecciones, que es blindar las elecciones. Y usted va a ver que van a hacer un despliegue inmenso, policías, ejército. Eso se hacía cuando las FARC quemaban urnas, no dejaban hacer elecciones, el ELN, es decir, hace 20 años, 98, 99, era lo que se hacía. Pero no se hace nada para blindar al país en temas de delitos electorales. El famoso plan democracia es eso, es en temas de seguridad en un país en posconflicto, donde eso ya no es tan importante, y con eso fingen que también combate los delitos electorales, lo cual es totalmente falso. Así que no caigas en las trampas cazabobos de los gobiernos de turno.